a hacer ahora. Pero bueno, por lo menos para que lo graben y como ya sabéis que se puede difundir y eso es una ventaja de las nuevas tecnologías, pues fenomenal. Que digo que muy agradecido de estar aquí con vosotros. Me veo yo ahí hace unos cuantos años y me quiero seguir viendo ahí, porque esto, ya sabéis que lo de la formación, esto es para siempre, ¿no? No tiene un carácter finalista, sino que uno empieza, continúa hasta las exequias que nos decía José Luis, ahí es donde ya la formación se completa, ¿no? En este ratito vamos a hablar sobre el tema de la predicación diaconal en los sacramentos. José Luis ya nos ha adelantado muchas cosas, nos referiremos a algunas de las que nos ha dicho él, y muy bien dichas además, y muy bien expresadas. Pero me gustaría empezar, por lo menos viendo algunas ideas iniciales. Venga, un minutito y me decís qué 2 o 3 cosas pensáis vosotros que deberíamos tener en cuenta como diáconos, en realidad, para predicar en general, ¿no? No refiriéndonos estrictamente solo a la homilía, sino bueno, a la predicación en general, pero ¿qué 2 o 3 cosas se os ocurren que deberíamos tener en cuenta? Venga, las pensamos medio minuto y luego las decimos en alto, así para esta tormenta de ideas que seamos todos conscientes, ¿no? Venga, ya, a ver, ¿qué 2 o 3 cosas pensáis vosotros? Sí, venga, espontáneo. En el descanso lo hemos estado comentando que, por ejemplo, en las exequias hay que hilar muy fino, porque es un momento de muchísimo dolor, ¿no?, de las familias. Entonces, quizás las palabras que puedas decir puedan ser determinantes. Hilar fino, entonces, ¿no? Nos quedamos... sí, se entiende. Tener conciencia de que no estás... Ser conscientes del momento. Ser conscientes del momento. Más cosas. Sí. Ser conscientes de que nuestros oyentes en estas celebraciones suelen ser bastante noveles. Entonces, adaptarnos también a un lenguaje no teológico. Un lenguaje, ¿no? Eso no. El lenguaje, ¿qué más? Sí. Yo creo que como probablemente en estos sacramentos haya muchos en los que la persona, como decía el compañero, no pise la iglesia esta vez y no lo vuelva a pisar hasta el siguiente sacramento, ir a lo central. Ir a lo central, lo nuclear, ¿no? Lo nuclear. Una sola idea que sea lo nuclear. Muy bien. ¿Sí? ¿Más o menos coincidimos? Sí. Bueno, acertáis en lo que decimos. Incluso abriendo eso que decís, tenemos mucho más, ¿no? Vamos a tratar de intentar condensarlo en 4 o 5 ideas, por supuesto que pobres ideas que se pueden desarrollar mucho más, ¿no? Voy a empezar con a mí siempre me gusta empezar con un referente, ¿no? Un referente. Voy a usar un referente bíblico hoy, que es a Felipe el diácono. Conocéis, ¿no? Libro de los Hechos de los Apóstoles. Conocemos bien que después de la muerte de Esteban se desencadena una persecución contra la Iglesia y que está especialmente dirigida contra los cristianos de raíz helenística, y entre ellos está el diácono Felipe, ¿no? Este diácono, el segundo de los 7 diáconos, pues que sale a las ciudades vecinas de Jerusalén predicando el Evangelio. De hecho, las fuentes primeras cristianas también le llaman el evangelista, no porque escribiera un evangelio, sino porque era transmisor de la buena noticia, ¿no? Y en especial en la región de Samaria. Esto nos lo dice el capítulo 8 de los Hechos, ¿no? Y nos dice el versículo 6 de este capítulo 8. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, acompañando esa predicación con exorcismos y curaciones, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Fijaos, solamente con estos versículos ya tenemos articulada las claves de la predicación, de cualquier predicación, ¿no? Pero de la predicación diaconal en los sacramentos. ¿Perdona, qué cita es? Hechos 8:6. Gracias. La misión y el envío, salir fuera. El objeto de la predicación, allí predicaba a Cristo.
la forma de la predicación, con los hechos y las palabras. Y provoca esa predicación la alegría en la ciudad. Y ya sabemos que la alegría es el fruto de la recepción de la palabra y de la buena noticia. Es el fruto que vemos en los pastores en Belén y que vemos en los discípulos en las apariciones en la resurrección. Estas claves, que pueden servir para cualquier predicación, tienen también para nosotros, dentro de la espiritualidad diaconal, como señala el directorio, una particularidad, ¿no? Porque llega a la sencillez de corazón, con la donación total y gratuita de sí mismo. Felipe no se esconde, sino que sale a predicar a Cristo, porque todo él ha sido tomado por el Espíritu, al servicio de los marginados, porque Felipe ve que los que son más marginados son los que no conocen a Cristo. Pensar y vivir como la Iglesia, cuya esencia es la evangelización, y el celo misionero, ¿no? Características todas, como sabéis bien, de la espiritualidad diaconal. Bueno, vamos a ver brevemente algunas de estas características y relacionarlos con la práctica, ¿de acuerdo? El número, voy a seguir fundamentalmente el directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes, porque hay muchos documentos que podemos seguir, pero voy a seguir fundamentalmente este, para no liarnos y centrarnos en uno. Luego podemos profundizar en la ratio de formación, en el directorio homilético, tenemos muchas cosas en las que profundizar, ¿no? Pero me voy a guiar yo por este directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes. Pues mirad, el número 22 vamos a hablar primero de la misión y el envío. Salir fuera. El número 22, que habla de las funciones de los diáconos, señala que el ministerio del diaconado viene sintetizado por el concilio con la tríada: ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Ya sabéis que de este modo se expresa la participación diaconal en el único y triple munus de Cristo, en el ministro ordenado. El diácono, esto dice el directorio, es maestro en cuanto proclama e ilustra la palabra de Dios. Es santificador en cuanto administra el sacramento del bautismo, de la Eucaristía y los sacramentales. Participa en la celebración de la Santa Misa en calidad de ministro de la sangre. Conserva y distribuye la Eucaristía. Y es guía en cuanto animador de la comunidad o de diversos sectores de la vida de la Iglesia. Por tanto, la predicación no es una tarea. La predicación no es una prueba de conocimientos. La predicación no es una competición de oratoria. Como señala el directorio homilético en el número 4, la proclamación de la palabra de Dios en la Asamblea Sagrada es un acontecimiento. Cristo habla a su pueblo. Y por tanto, siendo parte integrante de la liturgia, esto sigue diciendo el directorio, la homilía no es solo una instrucción, sino, fijaos, es también un acto de culto. Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium que es un acto cuasi sacramental. Fijaos la diferencia, Fijaos la diferencia de pensar que la homilía es, bueno, voy a prepararme aquí una oratoria que no veas, que voy a dejar planchada a la gente, a decir esto otro. No es solo una instrucción, sino es también un acto de culto. La homilía posee un significado sacramental. Cristo está presente tanto en la asamblea reunida para escuchar la palabra como en la predicación del ministro, por medio del cual el mismo Señor que ha hablado una vez en la sinagoga de Nazaret ahora enseña a su pueblo. No sé si algunos habéis hecho teatro alguna vez, ¿sí? ¿O habéis hecho algo así de cara al público? El otro día, hablando sobre este tema, me preguntaban, oye, pero tú ya, claro, sales a decir la homilía, y digo, yo pienso esto y salgo temblando a predicar. Pero no porque me dé miedo hablar en público, sino por el significado que tiene la predicación. Este que acabamos de decir. Cristo está presente
en la asamblea reunida y en la predicación del ministro. Y ahí el sentimiento que me surge es, pero si yo soy un pringao, ¿cómo va a estar el Señor presente en mi pobre discurso? Y al tiempo resuenan en mí las palabras del Evangelio, ¿no? No os preocupéis, yo hablaré por vosotros. O sea, este sentimiento de vértigo inicial, no sé si me estáis entendiendo, ¿no? Este sentimiento de vértigo inicial tiene que estar superado por ser hombres de fe. Tú, Señor, aquí te tengo yo mis pobres palabras, mis pobres manos, mi pobre yo, y ponte a trabajar, ¿no? Ponte a trabajar. Con estas palabras, entonces, descubrimos el verdadero significado al que se refiere el número 23 del directorio, ¿no? Cuando el obispo, durante la ordenación, entrega el libro de los evangelios al diácono, ya lo sabéis, recibe el evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Esfuérzate, esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees, vivir lo que enseñas. Es lo mismo que se dice de Felipe, que era evangelista, que él era buena noticia, que él era anuncio del evangelio. Así que la predicación es una misión que abarca toda la vida del diácono. No es un momento del discurso, no es un momento de la oratoria, no es un momento de hablar, sino que abarca toda la vida del diácono, porque no hay auténtica predicación, no hay culto agradable a Dios, si no abarca la vida entera. Creo que José Luis ha hecho referencia a esto antes muy acertadamente, ¿no? Ahí recordamos muchas de las anécdotas, siempre me acuerdo de estas, de nuestro santo diácono San Francisco de Asís, ¿no? Que cuentan las florecillas. Ya sabéis que hay una que le gusta mucho al Papa, yo voy a contar otra, ¿no? Que dice, un día dijo a uno de sus compañeros, vamos a predicar. Y salieron a predicar. Con las manos metidas dentro de las mangas, la capucha sobre la cabeza, uno delante y otro detrás, en silencio, dieron un largo paseo por la ciudad de Asís y volvieron al convento. El compañero al llegar le preguntó extrañado, ¿y el sermón? Y San Francisco le dice, hermano, ya hemos predicado, dando ejemplo de humildad y de mortificación a las gentes de Asís. O la predicación entendemos que abarca la vida entera, o lo otro es otra cosa, pero no es predicación. Es obvio que esto se ve en nuestra vida diaria, ¿no? En la parroquia, cuando estamos en la parroquia, la gente ve si nuestra vida es predicación. En nuestro trabajo, al que luego nos referiremos, nuestro trabajo civil, donde la gente ve si nuestra vida es predicación o lo que decimos por la boca luego no vale para nada, ¿no? Claro, ahí la dificultad está en cómo hacer ver esto en lo ocasional, en lo puntual, en unas exequias, en un matrimonio, cómo hacer integrar, cómo hacer ver que nuestra vida también es predicación. Y yo digo que ahí siempre están las pequeñas virtudes, los pequeños detalles. José Luis también se ha referido antes a ellos, ¿no? Es decir, la gente que acude a unas exequias, a un bautizo de un hijo de un familiar, no conoce nuestra vida. Quizás sea un buen momento para hablar por los gestos, la acogida, la amabilidad, la preocupación por sus intereses, empatizar con la gente. ¿Cómo se traduce esto en la predicación? Pues hombre, si tenemos un funeral y podemos conocer al difunto, y podemos, porque a veces efectivamente llegar al crematorio y no conocemos nada, ni más que tenemos los 5 minutos estos de tal, ¿no? El bautizo, preparamos el bautizo, conocemos a la familia, no somos ejecutores de los sacramentos, ¿no? O sea, esta unidad de vida en la predicación, todo ello hará que lo que predicamos pues tenga relación con nuestra propia vida y con la vida de los que reciben el sacramento. Bueno, sobre esto podríamos hablar durante horas, ¿no? Pero como os digo, solo traigo unas pinceladas para ilustrarlo. El objeto de la predicación.
Es lo segundo que decíamos de Felipe, ¿no? Allí predicaba a Cristo. El número 23 del directorio nos dice que del mismo modo que los sacerdotes, los diáconos se dedican a todos los hombres, sea a través de su buena conducta, sea con la predicación abierta del misterio de Cristo, sea en el transmitir las enseñanzas cristianas o al estudiar los problemas de su tiempo. Por lo tanto, función principal del diácono, dice el directorio, es colaborar con el obispo y los presbíteros en el ejercicio del ministerio, no de la propia sabiduría, sino de la palabra de Dios, invitando a todos a la conversión y a la santidad. Y dice el directorio, para cumplir esta misión, los diáconos, y lo subrayo, están obligados a prepararse, ante todo con el estudio cuidadoso de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la liturgia y de la vida de la Iglesia. Vamos a ver. Sobre esto hemos hablado muchas veces también los diáconos, con presbíteros, con obispos también, ¿no? No podemos improvisar. No podemos improvisar. Nuestra obligación es estar preparados. No sé si me estoy explicando la diferencia entre ambas, ¿no? No podemos improvisar. Siempre habrá excepciones, evidentemente, ¿no? La predicación tiene que prepararse. Tiene que prepararse con el estudio cuidadoso que nos da el conocimiento y también la experiencia, que también es un elemento para prepararse. No podemos pensar que somos la mejor improvisación que ha tenido la historia de la Iglesia en 2000 años. O sea, pues yo improviso en las homilías como vamos. Yo improviso en la predicación, lo que se me ocurre lo voy diciendo. Pues no. Hay que leer mucho sobre predicación. En especial, para mi gusto, y yo os digo lo que para mí me sirve, y me sirve mucho, los Santos Padres. Son un tesoro inagotable para la predicación, ¿no? Nos aporta un caudal ingente de gracias y de temas, ¿no? Otra cosa es tener un esquema estandarizado para las diversas situaciones. O sea, una cosa es improvisar y otra cosa es no tener nada, es decir, yo creo que tenemos que tener un esquema pues estandarizado, digamos, o que nos sirve, que vemos que nos vale, con el que nos encontramos a gusto, para las diversas situaciones, con algunas imágenes o palabras o partes de la palabra de Dios o oraciones con las que nos sintamos cómodos. En un bautizo, en un entierro, acompañando al viático, en la comunión a los enfermos, en la celebración de un matrimonio. Y otra cosa que a mí me sirve, que a lo mejor os puede servir, ¿no?, es escribir o reflexionar la palabra de Dios del día o del acontecimiento como si fuera una homilía, aunque yo no la vaya a predicar. No sé si me estoy explicando. O sea, yo leo el Evangelio del día o de la celebración a la que voy a asistir, aunque yo no predique, pero pensar en ella como una homilía. Y a veces escribirla, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayuda a escribir las homilías, aunque luego no las leo. Las tengo, yo siempre las tengo, siempre me dicen en la parroquia, joder, no sé para qué quieren las hojas, porque nunca les hacen ni caso, ¿no? Y es verdad, pero a mí me sirve escribirlas y luego, predicar con él, ¿no? Creo que nos sirve, ¿no? Porque además estamos, dice el directorio, obligados a la interpretación y aplicación del Sagrado Depósito. Eso dice el directorio. Es decir, a dejarse guiar dócilmente por el magisterio de aquellos que son testigos de la verdad divina y católica, dice el directorio, el romano pontífice y los obispos en comunión con él, de modo que propongan integral y fielmente el misterio de Cristo. Toda predicación está al servicio de la palabra y de la Iglesia como servidora de la palabra. No estamos para predicarnos a nosotros mismos, ni para recibir el aplauso, ni para agradar al público. Estamos para ser instrumentos de la palabra que siempre acompaña a los sacramentos de forma íntima e indisociable.
Lo que se decía de Felipe el diácono, lo que decíamos antes, predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Qué complicado es esto cuando a veces percibimos el sacramento del matrimonio de unos conocidos y la tentación es hablar de que nos conocimos en el bar de no sé qué y qué bien lo hemos pasado juntos y qué bonito es que estéis ahora juntos y yo os conozco desde hace 7 años y os acordáis, y el chiste, la asamblea se ríe, estamos todos en un ambiente majo, pero no sé yo si eso es predicar a Cristo. No sé si me estoy explicando. Otra cosa es que nosotros hablemos de eso, pero apuntando a Cristo, ¿no? También nos puede pasar en el funeral de un amigo o de un familiar, o cuando bautizamos al hijo de unos amigos de la infancia. ¡Joder! Nos conocimos allí en el colegio y mirad, ahora tenemos aquí al chaval y qué contentos estamos, ¿no? Predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo. A Cristo en el misterio de esa vida concreta, de ese niño de unos amigos, de ese matrimonio, de ese familiar fallecido, pero a Cristo. De lo contrario, la predicación se convierte en un sermón, o en un discurso, o incluso a veces en una charla de amigos, que son legítimas, pero que no se corresponden con la predicación en un sacramento. San Pablo nos lo dice muy claramente en la 2 de Corintios, ¿no? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es necesario, sigue diciendo el directorio, que aprendan los diáconos el arte de comunicar la fe al hombre moderno de manera eficaz e integral, en las múltiples situaciones culturales y en las diversas etapas de la vida. Lo decíais antes por aquí, ¿no? No vale solamente predicar a Cristo, sino que hay que saber hacerlo, llegar al hombre moderno y a las múltiples y diversas etapas de la vida. Los sacramentos son momentos privilegiados, como señalan las etapas de la vida y nos van haciendo la pedagogía de la fe. Y en estas situaciones son múltiples la casuística que nos puede surgir y que a lo mejor en un principio nos puede abrumar. Pero la palabra de Dios siempre tiene una respuesta en la vida del hombre. Luego hablaremos un poco más de esto. Hablamos ahora de la forma de la predicación, ¿no? Con los hechos y las palabras, que es lo que hacía Felipe. La forma de la predicación, pues es la de la vida cristiana, a imitación de Jesucristo, que pasó haciendo el bien, y como sabéis, nos dice la Dei Verbum, gestis et verbisque, es decir, con gestos y palabras, que luego dice la Dei Verbum, inter se connexit, que se conectan entre ellas, es decir, de forma indisoluble, ¿no? El número de 24 del directorio nos dice que es propio del diácono proclamar el Evangelio y predicar la palabra de Dios, y que los diáconos gozan de la facultad de predicar en cualquier parte según las condiciones previstas por el código. Esta facultad no es una concesión para hacer prácticas, ni una generosidad propia de los buenos presbíteros, ¿no? Sino que nace del sacramento. Esto dice el directorio, no lo digo yo, ¿eh? Aunque ya sabemos, y también lo dice el directorio, que debe ser ejercida con el consentimiento, al menos tácito, del rector de la Iglesia, que a la postre es el que tiene la cura de almas del lugar, ¿no? Y con la humildad, fijaos esto qué bonito que dice el directorio, con la humildad de quien es ministro, es decir, servidor, y no dueño de la palabra de Dios. No tiene mucho sentido la pregunta sobre si los diáconos tienen derecho a predicar, porque derecho ya sabemos que dice el código, que solo tiene el obispo, ¿no? Sino que la predicación, o sea, el enfoque que tiene que ser es si la predicación está orientada al servicio. Es decir, ¿cuándo predica el diácono? Que sobre esto también algunas veces, hombre, pues a mí no me dejan predicar, a mí sí me dejan predicar. Hombre, lo lógico, yo digo lo lógico, luego la práctica diaria pues será otra cosa, ¿no? Es que deba ser ejercida en beneficio de la comunidad. Claro, a la que los pastores deben servir por encima de las pretensiones personales o de cualquier otra cosa, ¿no?
El diálogo será entonces el elemento que nos permita aplicar este criterio, ¿no? Oye, pues tú predicas cada 15 días, o tú predicas en la misa de tal, o tal. Bien, pues eso en beneficio de la cosa. Lo primero que hay que tener en cuenta es el beneficio de la comunidad, no el beneficio nuestro, ¿de acuerdo? En cualquier caso, sí que nos dice el número 25 que los diáconos, cuando presidan una celebración litúrgica o cuando, según las normas vigentes, sean los encargados de ellas, los diáconos den gran importancia a la homilía. Esto lo dice expresamente el directorio, ¿eh? Den gran importancia a la homilía en cuanto a anuncio de las maravillas hechas por Dios en el misterio de Cristo, presente y operante, sobre todo en las celebraciones litúrgicas. Por lo tanto, prepararla con especial cuidado, con el estudio de los textos sagrados, en plena sintonía con el magisterio y en la reflexión sobre las expectativas de los destinatarios, es lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos. Vamos a fijarnos en algunos de estos aspectos. Den gran importancia a la homilía, presente y operante en las celebraciones litúrgicas. Hemos hecho a esto referencia antes, ¿no? La homilía es parte del culto, de la celebración. Lo que decimos, además de una trascendencia coloquial, esta que es habitual en la comida de los domingos, ¡joder, que se enrolla el cura, que no veas! Pues hoy ha dicho tal, hoy me ha llamado la atención esto, hoy lo otro, tal, tal, tal. Es decir, además de esa trascendencia, digamos, coloquial, tiene un significado en el orden de la fe. Por ello, recalca el directorio que nuestra homilía tiene que estar en plena sintonía con el magisterio. No podemos predicarnos a nosotros mismos. No podemos predicar lo que se nos ocurra. Nosotros somos ministros de la Iglesia y tenemos que predicar lo que dice la Iglesia. Luego, si quieres en el café, además le comentas a la gente otra cosa, pero no en la homilía. La homilía no es el momento para las ocurrencias del diácono, de nadie, pero ahora estamos hablando de los diáconos, ¿no? Para las ocurrencias del diácono, para el hablar de lo que a mí se me ocurre que tienen que ser las cosas. Ese no es el momento. Pero es igualmente importante, lo que decía el directorio, la reflexión sobre las expectativas de los destinatarios. Y a esto ha hecho referencia José Luis en la contestación de una de las preguntas, ¿no? Este es un asunto delicado, yo creo que bastante delicado, ¿no? Que nos requiere un esfuerzo adicional. La palabra no la podemos estudiar asépticamente de la vida. La palabra de Dios no se puede pronunciar asépticamente de la vida y ligada de una forma artificial a los sacramentos. Y nuestra predicación tiene que ser exactamente igual, ¿no? Fijaos, el otro día oía a una persona muy creyente, practicante, creyente, que había asistido al funeral del padre de una familia numerosa, de niños pequeños, 4 niños pequeños, la madre con cáncer y él ha muerto de cáncer. He apuntado sus palabras porque digo, me va a servir para lo del domingo. Dice, infumable hasta para los creyentes. ¡Qué desperdicio de oportunidad para los que nunca se acercan a la Iglesia! Fijaos, qué desperdicio de oportunidad. Lo decía esta persona muy creyente, ¿eh? Y es que quizás el que predicaba se había olvidado de que predicar los sacramentos nos ofrecen una oportunidad única ante los no creyentes y los alejados. Sobre esto, que ha hablado también José Luis, ha insistido el Papa Francisco, insistió también Benedicto XVI, los últimos papas han insistido muchísimo, el cardenal Osoro, yo le he escuchado también decirlo unas cuantas veces. Se había olvidado, quizás el predicador, de lo que nos dice preciosamente el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el 142, 143 y 144, que no me resisto a leeros, porque él habla mucho mejor y lo dice mucho mejor. Y dice, la predicación puramente moralista o adoctrinadora y también la que se convierte en una clase de exégesis reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía. Fijaos qué bonito, ¿eh? Esta comunicación entre corazones. Eso es la homilía. No es una clase de San Damaso. No es una perorata moralista.
no es un discurso adoctrinador, es una comunicación entre corazones, dice el Papa Francisco, y que tiene un carácter cuasi sacramental. En la homilía, la verdad va de la mano de la belleza y del bien. Fijaos, la verdad va de la mano de la belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos, porque se comunica también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. Y también dice, el desafío de una prédica inculturada está en evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. Donde está tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón. Y esto nos recuerda a Emaús, ¿verdad? Ardía nuestro corazón. Ese es la imagen, el icono de cualquier homilía. Se puso a explicarles las Escrituras. ¿Os acordáis del episodio de Emaús, no? No, y luego los discípulos, no ardía nuestro corazón por el camino. Ese es el objeto de la homilía. Dice muchas más cosas del Papa Francisco, pero como me queda poco tiempo, luego si queréis os lo paso esto y lo tenéis por ahí y lo miráis que lo dice muy bien, ¿no? Pero hemos dicho también que los gestos son predicación y por eso dice el directorio que también la predicación no tiene solo un ámbito litúrgico, sino que debe tenerse en cuenta con solícita atención la catequesis de los fieles en las diversas etapas de la existencia cristiana, de forma que les ayuden a conocer la fe en Cristo, a reforzarla con la recepción de los sacramentos y a expresarla en su vida personal, familiar, profesional y social. Esta catequesis hoy es tan importante y necesaria y tanto más debe ser completa, fiel, clara y ajena de incertidumbres cuanto más secularizada está la sociedad y más grandes son los desafíos que la vida moderna plantea al hombre y al Evangelio. Esta sociedad, dice el capítulo 26 del directorio, es la destinataria de la nueva evangelización. Ella exige el esfuerzo más generoso por parte de los ministros ordenados. Para promoverla, alimentados por la oración y la Eucaristía, los diáconos, además de su participación en los programas diocesanos o parroquiales, dice el directorio, transmitan la palabra, esto lo dice el directorio específicamente para los diáconos, transmitan la palabra en su eventual ámbito profesional. O sea, que la predicación para los diáconos tiene una dimensión plus, o al lado de la litúrgica, ¿no? Que es la transmisión de la palabra en el ámbito profesional. Dice, ya sea con palabras explícitas, ya sea con su sola presencia activa en los lugares donde se forma la opinión pública o donde se aplican las normas éticas. Madre mía, qué encargo de la predicación. Hablamos de que al hablar de Felipe, la totalidad de la vida de Felipe es predicación. Luego, para nosotros, la totalidad de la vida es predicación. Nuestro trabajo civil también es lugar, ámbito y destinatario de la predicación, y así nos lo recuerda el directorio. Tengan en cuenta, sigue el directorio, las grandes posibilidades que ofrecen al ministerio de la palabra la enseñanza de la religión, la moral en las escuelas, la enseñanza en las universidades católicas, la enseñanza en las universidades civiles y el uso de los medios de comunicación. Nuevos areópagos todos, donde es indispensable esta sana doctrina y una esmerada preparación específica, otra vez nos vuelve a decir, pues constituyen medios eficaces para llevar el Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y vamos terminando ya, nos queda el último aspecto de lo que veíamos al principio del libro de los Hechos, ¿no? La alegría en la ciudad. ¿Os acordáis de lo que hacía surgir, ¿no? La alegría en la ciudad.
Recordar que la Iglesia es por su naturaleza misionera es una obviedad, ¿verdad? Nos lo vuelve a recordar el directorio en el número 27. Porque ha tenido origen en la misión del Hijo, en la misión del Espíritu Santo, según el plan del Padre. O porque ha recibido del Señor resucitado, pues el mandato explícito de predicar el Evangelio a toda criatura y de bautizar a los que crean. La dimensión del servicio está unida a la dimensión misionera de la Iglesia. Es decir, el esfuerzo misionero del diácono abraza el servicio de la palabra, la liturgia y la caridad, que a su vez se realizan en su vida cotidiana. Por eso nos dice lo del testimonio en el ejercicio de la profesión laical. La predicación en los sacramentos recuerda a los hombres que por la gracia de Dios que se recibe en ellos y que en ellos se contiene, están llamados a la esperanza y a la vida. Ese es el objeto de nuestra predicación. Decía José Luis muy claramente antes, ¿no? Aunque sea una provocación, decía él, ¿no? Y es verdad. Llamados a la esperanza y a la vida. A la esperanza y a la vida. A la gente que se acerque a los sacramentos, a mí esto me parece precioso del libro de los Hechos, ¿no? A veces pasa como desapercibido en el episodio del eunuco. ¿Os acordáis, no? Del bautizo del eunuco. En el versículo 39 que dice: cuando salieron del agua, del bautismo del eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Y yo digo, ojalá la gente que venga le pase como al eunuco, que nos hemos encontrado ¡ping!, en un bautizo, en un matrimonio, y lo que he predicado le ha servido para continuar gozoso su camino, aunque a mí no me vea jamás. ¿Entendéis un poco cómo se sitúa, ¿no?, la predicación de Felipe? Porque para los que reciben el sacramento se ha abierto el cielo y la puerta de la gracia, porque hemos predicado verdaderamente a Cristo. Y para el resto, para los que no han recibido el sacramento, o que no son creyentes, o son indiferentes o alejados, porque la palabra ha iluminado su camino, porque se ha abierto la puerta de la fe, porque se ha abierto un sentido a su problema, porque se ha abierto un sentido a su vida, porque ha sanado sus heridas, porque ha dado su vuelta a ese corazón que estaba en pecado. Termino ya con el epílogo, siguiendo el episodio de Felipe, epílogo en Cesarea, que es a donde va a parar Felipe arrebatado por el Espíritu. El versículo 40 nos presenta a Felipe, que se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Nos dice el directorio en el número 40 que a lo largo de la historia el servicio de los diáconos ha asumido modalidades múltiples para poder resolver las diversas necesidades de la comunidad cristiana y permitir a ésta ejercer su misión de caridad. Esto hay que leerlo varias veces. Hay que leerlo varias veces. A lo largo de la historia, el servicio de los diáconos ha asumido modalidades múltiples para poder resolver las diversas necesidades de la comunidad cristiana. Menudo empeño que tenemos nosotros, por encargo de la Iglesia. ¿Qué podemos aportar desde la predicación como diáconos para que esto siga siendo una realidad? Primero, desarrollar el misterio en plenitud, en la predicación, en la liturgia, en la caridad. Desarrollar el ministerio en plenitud, en plenitud, sin que seamos relegados a ocupaciones marginales, sin que nosotros nos releguemos a ocupaciones marginales o a funciones de suplencia. Eso dice el directorio, Pero nosotros tenemos que ser los primeros que damos el paso. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ser los primeros que damos el paso. ¿Cómo? También siendo fieles a nuestra vocación, a la vocación que hemos recibido, que es un tesoro de Dios.
No bastarán tiempos para esto. Yo os digo la verdad, y esto ya es como experiencia personal, ¿eh? Cada vez que salgo y beso el altar, no me lo creo. Así os lo digo, ¿eh? Salgo y cuando beso el altar, no me lo creo. Digo, no es posible. Pero qué bien que ese momento me sirve para ser fiel a mi vocación, a la vocación a la que he sido llamado. Porque de verdad que es que yo me siento como Isaías, como Jeremías. Pero vamos a ver, o sea, ¿pero qué me estás diciendo? Tú tranquilo. Dejarse hacer, ¿no? Eso es ser fiel a nuestra vocación. Buscando la preparación adecuada del espíritu y del conocimiento santo de la escritura y la tradición. Y os he dicho antes, la formación no acaba con el trabajo fin de grado en San Damaso. Ahí, si acaso, empieza. Si acaso hemos hecho algo ahí. Si acaso empieza. Porque es inagotable e inabarcable, como es la palabra de Dios. ¿Pero qué vamos a pretender nosotros? ¿Conocer la infinitud, la insondable profundidad de la palabra? Es que no paramos, no pararemos nunca. Por lo tanto, tenemos que seguir formándonos en la escritura y en la tradición. Busquémonos cosas concretas para hacerlo. Y no vale bueno, yo de vez en cuando me leo un libro de no sé qué. Es que eso no vale. Hay que buscarse cosas concretas para seguir profundizando. No vale acabar el grado y decir, yo ya, fuera. Tomando en serio la predicación como parte cuasi sacramental del culto, como nos decía el Papa Francisco, ¿no? Tomando en serio la predicación. Que es que lo que vamos a decir no es nuestro, que es de la Iglesia. Que lo que nosotros hacemos es predicar a Cristo. Buscando la coherencia entre nuestra vida como forma de predicar privilegiada. No vale predicar y no dar trigo. Esta expresión, que la conocemos bien, ¿eh? Sabemos que fallamos, sabemos que a veces tropezamos 30 veces, o 50 o 100, pero buscando la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque no os cuento la de veces que he oído yo de pues mira lo que ha dicho hoy. Oh, pero si luego, ¿verdad? Conociendo los distintos modos de celebrar los sacramentos. Yo a veces me alucino de lo poco que conocemos, los rituales, los distintos modos de celebrar los sacramentos, las posibilidades de la liturgia. A veces parece que el mundo gira en torno a la plegaria eucarística 2, de ahí no nos salimos. A veces es justo hay que decir esto y siempre esto. Y las posibilidades, la riqueza de la liturgia es tremenda. Antes comentaba sobre el ritual de las exequias, por ejemplo, y decíamos, menudo ladrillo que es de gordo, ¿no? Que lo ha traído aquí José Luis, por ahí lo tiene. Pero ¿qué decenas de posibilidades hay que nos ayudan en la predicación y en la celebración de los sacramentos? Profundizando en la dimensión de los sacramentales, que creo que es algo en lo que nosotros podemos colaborar mucho como diáconos, ¿no? Y siendo conscientes de los destinatarios y las oportunidades del Espíritu, en especial con los alejados y con los no creyentes. Termino ya, que lo he preparado para acabar a las 12 y creo que vamos a cumplir. Termino ya con una historia que tiene como protagonista nuestro insigne patrón y doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, que ocurrió el 20 de enero de 1537. Para que veáis un poco cómo ilustra perfectamente en su vida lo que queremos para nosotros como diáconos en la predicación. Comenzó la misa pontifical con la solemnidad de la época. Tras el canto del Evangelio, el predicador subió al púlpito. El predicador era el maestro Juan de Ávila, ¿no? Seguramente estaba enterado de la concurrencia de personas de todas las categorías sociales. Hemos hecho antes alusión, ¿verdad?, a ver cómo era el público que tenemos, ¿no? Manifiesta la división entre quienes tenían fortuna
y quienes padecían la pobreza pasando hambre, frío y toda clase de penalidades. Es lo que se encontraba el predicador y lo que nos encontramos nosotros, ¿verdad? El maestro Juan de Ávila pronunció un sermón que caló hondo en sus oyentes. Habló de la importancia del hombre para Dios, que ama a todos y que tiene una preferencia especial por los pobres, decía San Juan de Ávila. Fue el amor lo que empujó a Dios a la locura de tomar nuestra carne y vivir entre nosotros. Y allí entre el público había un joven que se llamaba Juan Ciudad. ¿Sabéis quién es, no? San Juan de Dios. Juan Ciudad se vio impactado enormemente por las palabras de la predicación. Y nos dicen los cronistas, y salió por las calles más principales de Granada dando voces, queriendo desnudo seguir al desnudo Jesucristo y hacérsele del todo pobre, porque siendo la riqueza de todas las criaturas, se hizo pobre por mostrarles el camino de la humildad. Pues a San Juan de Ávila, nuestro predicador, patrón y modelo, le pedimos que con los sermones que hagamos, con las predicaciones que hagamos, nos ocurra como a él, ¿no? Que logremos la conversión de tantas almas y que nos alcance primero a nosotros de Dios nuestra propia conversión. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis preguntar algo? ¿No? A ver, el padre. No vale que pregunte José Luis. Dos detalles de todo lo que nos has dicho, que son muchas cosas que ha ido surgiendo en mí. El primero, tú has dicho, recogiendo a Francisco de Asís, que es muy importante el testimonio de nuestras vidas en el trabajo. Para la homilía es muy importante no solo dar testimonio de bondad, de amabilidad, sino un diálogo fuerte de evangelización. Y eso no nos atrevemos a hacerlo, yo por lo menos, con personas a nuestro lado que damos a lo mejor testimonio de que somos muy no sé qué y muy no sé cuántos y muy... Pero decir, ¿tú crees en Dios? ¿Y tú crees por qué no? ¿O sí? ¿No? Y eso no nos atrevemos, y eso es fuente para la predicación, porque recogemos eso. En eso, perdona José Luis, lo que decía después el directorio de nuestro trabajo diario y tal, sí, sí. Ahí es donde tiene que también tenemos que ser predicadores, es decir, hacer surgir ese... Predicadores no dialogantes. Sí, bueno, predicadores me refiero a dialogantes, es decir, hacer surgir la pregunta sobre el sentido. Y dialogar ante las exactamente, dificultades. sí. Porque tú no eres el directorio, sino tú eres el diácono que está a su lado. Y segundo, yo no sé, pero dices que en el matrimonio hay que predicar a Cristo. ¿Y cómo se vive a Cristo en vuestro matrimonio? Yo, como no estoy casado, no puedo decir cómo se vive a Cristo en el matrimonio, pero es un diálogo que tendréis que hacer con vuestras mujeres. Porque en la palabra de Dios no se habla mucho de que Jesucristo estuviera en el matrimonio, a no ser de las bodas de Caná, Pero sabemos bien de la teología del matrimonio que el matrimonio es el icono del amor de Cristo a su iglesia, y así es como tenemos que vivirlo. Y desde ese sentido es desde donde hay que predicar el matrimonio, que en definitiva es predicar a Cristo. Cuando hablo de predicar a Cristo, no estoy hablando de que no se hable de la vida diaria del matrimonio, de los problemas, a todo lo contrario, ¿no? Porque si Cristo se ha encarnado, ha sido para asumir en la totalidad el ser humano, y en el ser humano también está la disensión, la discusión, los problemas, el perdón, evidentemente, eso es lo que hay que integrar, ¿no? No desintegrar no predicar un matrimonio en el que Cristo va por un lado y las personas por otro, sino que en las personas, en el diálogo y en la relación entre las personas que componen el matrimonio, hay que entenderlo como el diálogo de Cristo con su iglesia. Entonces eso es lo que hay que predicar. Eso es muy ambicioso, ¿eh? Pues claro, porque hay que ser ambiciosos. Otra cosa es que seamos pobres gentes que no llegamos a explicarlo bien. Eso también es verdad. Eso ya te lo digo yo. A vivirlo. Claro.
porque lo de la iglesia y el matrimonio, oye tú, mujer, tú eres la iglesia y yo soy Cristo. Bueno, son cosas que Sí, sí, pero entiendo lo que dices. que yo que no me sea- atrevo a predicar eso, ¿eh? Yo no me atrevo. Así que, porque no ¿Queréis estoy preguntar casado. alguno o no? ¿Alguna pregunta, no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos, ya es la hora. ¿Querías algo tú o no? No, ninguno. Bueno, muchas gracias, aplausos. No, no, no.